Entonces, pues, colegas, bienvenidos a el seminario especial COVID-19. Esta es la penúltima plática y además es muy a todo dar porque quien va a dar la plática va a ser el doctor Isaac Pérez Castillo de la UAM Iztapalapa en conjunto con dos jóvenes investigadores, estudiantes, y va a estar realmente interesante. Pero déjenme presentar a Isaac. A Isaac lo conocí precisamente durante la pandemia. Es una de las cosas muy positivas que a mí, al menos, me han ocurrido durante la pandemia. Realmente poder disfrutar no solamente de él, sino de otros colegas presentes ahorita en el seminario, y poder colaborar y trabajar y conocerlos, y ha sido muy a todo dar. Eh, para pues, pasar al tema, Isaac es profesor titular C en el Departamento de Física de la UAM Iztapalapa. Es también External Fellow de London Mathematical Laboratory. Es investigador nacional nivel 2. Sus temas de investigación son las aplicaciones a teoría de matrices aleatorias, vidrios de spin, redes neuronales y máquinas de aprendizaje, inferencia bayesiana, sistemas cuánticos fuera y en equilibrio. Y recientemente, con esa versatilidad que tienen muchos de los físicos, al menos que yo conozco, incursionando en el aspecto de modelación de sistemas epidemiológicos, con resultados muy interesantes, como ustedes podrán ver. Como dije, Isaac va a presentar esto en conjunto con sus colaboradores, jóvenes investigadores, estudiantes, y pues, ¿quién mejor que él para que presente a estos colegas? Y a partir de ahí, pues comenzamos con el seminario. Entonces, Isaac, por favor, si puedes proceder. Claro, pues muchas gracias, Jorge. Déjame ver si puedo compartir la pantalla y voy al modo de presentación. A ver si funciona bien. Creo que todo está bien. Sí, bueno, pues muchas gracias por la presentación y la oportunidad de dar la charla. Y como comentaba Jorge, esta charla la voy a dar en principio es un trabajo que hemos hecho, esto es parte del proyecto que tenemos de PAPIT con la UNAM. Y parte justamente de los objetivos de este proyecto es formar estudiantes en cuestiones de epidemiología de cara a futuro y sobre todo quizás que aprendan nuevas herramientas para hacer pronóstico en modelos epidemiológicos. Este trabajo lo hemos hecho 4 personas, que somos Luis Bennett y yo, pero toda la parte dura, y tengo que comentar que lo han hecho extraordinariamente bien, han sido Julián Ramírez Castro, que es estudiante de licenciatura, creo que ya está acabando y ahora está escribiendo la tesis de la Facultad de Ciencias, y Aslan García Valadez. Julián Ramírez está haciendo su trabajo de licenciatura, su tesis de licenciatura con Luis Benet, y Aslan lo está haciendo conmigo. Desgraciadamente me tengo que disculpar por motivos de agenda. Aslan no puede estar con nosotros hoy y voy a ser yo que voy a intentar explicar su parte de la mejor forma posible. Pero quiero enfatizar que Aslan ha hecho un trabajo extraordinario, no solamente Aslan, sino Julián, en lo que voy a presentar en esta ocasión. Entonces, la charla, dame un segundito. A ver. El resumen de la charla va a ser el siguiente. Vamos a dar 3 partes. En la primera parte voy a hablar, como hemos estado viendo, los últimos 30 seminarios de modelos de compartimentos, pero va a ser muy breve, simplemente para fijar ideas y empezar a tener una discusión. También voy a hablar de un trabajo que hicimos justamente, es como comenzamos conociendo a Jorge, un trabajo que publicamos en Physical Biology el año pasado, pero ya parece que han pasado 1 trillón de años. Lo hicimos con Jorge, Luis Benet, Frances Mena, Natalia Mantilla, Denis Boyer y un estudiante de Luis Benet que era Gabriel Sapensi, creo que no me dejó nadie, que era utilizar inferencia bayesiana para un poquito mejorar o controlar las incertidumbres que uno tiene cuando intenta hacer predicciones utilizando modelos compartimentales. En la segunda parte vamos a hablar de formas de mejorar o formas de intentar, sí, mejorar de alguna forma el fit que se hace de los datos que uno tiene e intentar hacer mejores pronósticos. Y vamos a hablar de 2 métodos que aparecen en máquinas de aprendizaje o redes neuronales en general. Uno es el que se llama ecuaciones universales ordinarias diferenciales, y el otro se llama ecuaciones ordinarias diferenciales neuronales. Y lo que vamos a ver es que cuando aplicamos estos métodos al caso de COVID en la Ciudad de México, obtenemos resultados que son muchísimo mejores que los que hicimos originariamente en el artículo con Jorge y con el resto
poquito la idea. Entonces, dejarme empezar yo con la primera parte. Después Julián va a explicar el trabajo tan extraordinario que hizo en la segunda parte. Y yo, dentro de mis escasas limitaciones, voy a intentar explicar el trabajo tan bueno que hizo Aslan en la tercera parte. Entonces, empezamos con la primera parte. Una vez más, como todos conocemos, los modelos de compartimentos fueron introducidos por Kermit McKendrick en el 27. De hecho, Kermit McKendrick hicieron 3 papers. Uno fue un paper de 3 partes. El primero fue en el 27. El segundo y el tercero, si no me recuerdo, fue en el 32 y el 33. Es justamente la primera parte donde introducen los modelos de compartimentos. Entonces, ¿qué son los modelos de compartimentos? Muy sencillos. Solamente uno tiene dos ingredientes. ¿Okay? El primero es suponer que la enfermedad se puede dividir en compartimentos, es decir, la enfermedad pasa a través de diferentes estadios, que es susceptibles, expuestos, infectados, etcétera, etcétera. El número de compartimentos que uno elige depende un poquito de la complejidad o bien de la enfermedad o simplemente del realismo que uno quiere capturar en este tipo de compartimentos. Los compartimentos, aparte, pueden ser de 2 tipos, o bien homogéneos, que significa que todas las personas que están en cierto estado de la enfermedad son tratadas de la misma forma, o bien multigrupo. Y después, el segundo ingrediente que tienes en modelos de compartimentos es que tienes flujo entre compartimentos. Right? Entonces, una forma pictórica de escribir, de dibujar modelos de compartimentos, que aparte suele ser muy intuitiva. Si uno lo piensa como depósitos de agua y agua fluyendo, es al siguiente, ¿no? Pintamos con cuadraditos, perdón, pintamos con cuadraditos los compartimentos. Por ejemplo, este sería el compartimento A, que está capturando cierto estado de la enfermedad, un compartimento B, y después tenemos un flujo que va de A a B. ¿Okay? Y el mecanismo del flujo depende del modelo en particular o de los compartimentos. Este sería el caso homogéneo donde todas las personas que están en los compartimentos son tratados de la misma forma. El caso multigrupo sería el caso en el cual en los compartimentos los tenemos divididos en grupos chiquitos, ¿okay? Por ejemplo, por distribución de edad, por comorbilidades, factores de riesgo, etcétera, etcétera. Una vez más, estas decisiones dependen quizás de los datos o del tipo de modelo, de lo que quieras capturar en el modelo. Y después, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos las ecuaciones que dictan justamente el desarrollo de la enfermedad, el desarrollo de la epidemia en compartimentos. Y hay que enfatizar aquí, una vez más, después de 30 seminarios, si no había quedado claro, porque a veces creo que no se expresa de forma correcta en algunos seminarios, no aquí, quizás en otros donde he estado, que es que las ecuaciones de evolución en modelos de compartimento simplemente son ecuaciones de balance de masas, ni más ni menos. Entonces, lo primero, uno va a tener son ecuaciones en derivadas ordinarias de primer orden, ¿de acuerdo? Entonces, dado cierto compartimento A, donde tengo flujos de entrada y flujos de salida y quizás muertes y nacimientos en ese mismo compartimento, la ecuación de balance para ese compartimento sería la variación temporal respecto al tiempo del número de personas que están en ese compartimento es igual al balance de flujo de personas que entran y flujo de personas que salen. Y quizás nacimientos. ¿Okay? Cuando uno pone nacimientos o fallecimientos de forma natural, que quizás no tienen que ver con la enfermedad, es en aquellos casos donde la epidemia dura lo suficientemente en el tiempo, de tal forma que es importante tener en cuenta nacimientos y fallecimientos por otros motivos que no sean la epidemia. ¿Okay? Que en principio, para lo que está durando el COVID, o para lo que pensamos que iba a durar el COVID no era relevante, quizás ahora sí que podría empezar a ser relevante. ¿Vale? Muy bien, entonces voy a hablar ahora de forma genérica de modelos epidemiológicos. Supongamos que tenemos un modelo de este tipo, donde tengo una derivada respecto al tiempo de un vector NDT, donde este vector captura el número de personas en el compartimento 1 hasta el compartimento R. Estamos suponiendo que tenemos el de compartimentos. Después tenemos un conjunto de parámetros que en modelos de compartimentos tienen cierto sentido epidemiológico y podemos tener, supongamos que tenemos hasta P parámetros y supongamos que tenemos una solución. Es decir, tenemos una solución que depende, es una solución N, N de T, y pongo explícitamente
que es una solución enfatizando que depende de cierto valor de los P parámetros. ¿Okay? Solo en muy pocos casos, para modelos sencillos, uno tiene soluciones analíticas. Si bien recordaréis, para el modelo SIR, creo que fue en el 2014 donde se publicó la primera solución analítica. Creo que para el modelo SIS también tiene solución analítica. Para el resto de modelos no tiene solución analítica. Cuando me refiero a solución analítica, por cierto, es una solución dada en cuadraturas o de forma explícita. ¿Okay? Porque cuando uno habla de solución analítica, matemáticamente significa otra cosa. ¿Okay? Pero si no tenemos una solución dada de manera explícita, por supuesto, como estas ecuaciones son bien comportadas, una solución siempre existe y, o puede mostrar bajo ciertas condiciones de este vector de aquí que una solución siempre existe y simplemente uno la aproxima de forma numérica, ¿no? Utilizando cualquier método de integración que tenga en cuenta a veces ciertas problemáticas que pueden tener estos sistemas de ecuaciones, porque a veces suelen ser de tipo stiff. ¿Okay? Pero eso es muy fácil de controlar. Aparte de eso, ¿qué tenemos? Nuevamente tenemos datos observacionales. Quizás no los tenemos completos, es decir, los podemos tener quizás o para un subconjunto de compartimentos o para todos los compartimentos. Quizás nos faltan días, pero por simplicidad digamos que tenemos una serie de datos observacionales que denotamos aquí con la letra D caligráfica. Y una forma de hacer calibración y pronóstico de un modelo epidemiológico, de un modelo de compartimentos dados los datos, es construirse lo que se llama la verosimilitud del modelo, que es esencialmente cuál es la probabilidad de observar los datos dado cierto modelo, es decir, dado cierto valor de los parámetros θ. Si uno tiene cierta verosimilitud del modelo, uno puede calcularse lo que se llama la distribución a posteriori de los parámetros, utilizando la regla de Bayes, que nos dice cuál es la probabilidad de que ciertos parámetros ajusten los datos dados los datos. Y justamente, si uno hace un análisis serio, estadístico, teniendo en cuenta toda la información que aparece en los datos observacionales, la forma correcta de hacer predicciones es utilizando el posterior de los parámetros dados los datos. Entonces, en general, hay dos formas de hacer predicciones. Hay dos aproximaciones al posterior. Perdón. Hay dos aproximaciones al posterior. Una es la más básica y la otra es la que captura todas las fluctuaciones que uno observa en los parámetros dados los datos. La primera forma de hacer una predicción utilizando el posterior de los parámetros dados los datos es justamente haciendo lo que se llama Maximum a Posteriori Estimator. ¿Okay? Donde lo que uno hace es buscar dónde está, si la distribución es unimodal, dónde está el pico de la distribución de los parámetros dados los datos, y justamente lo que hace es maximizar la distribución a posteriori y uno lo que hace es hacer predicciones resolviendo las ecuaciones diferenciales para esos parámetros que maximizan la distribución a posteriori. Y después, perdón que tengo visita, y en este caso, el máximo a posteriori o el máximo likelihood, si la distribución a priori de los parámetros es plana, tiene cierto número de ventajas y desventajas. ¿Okay? ¿Cuál es la ventaja clara? Es que solo tienes una curva epidemiológica y es muy fácil de hacer el cálculo numérico, etcétera, etcétera. ¿Okay? Pero el problema es que tú no capturas cuán gruesa o cuán ancha es justamente la distribución a posteriori de los parámetros dados los datos. Y eso es muy importante porque tampoco no considera una de las propiedades inherentes que tienen los modelos epidemiológicos, que son modelos tipo sloppy. ¿Qué quiere decir eso? Modelos frágiles. ¿Qué quiere decir? Que esencialmente, como la enfermedad está evolucionando a través de compartimentos y el flujo entre compartimentos tiene cierta tasa de cambio y tiene asociada cierto tiempo promedio, si tú no tienes una serie temporal que abarca la suma de todos los tiempos promedios, es matemáticamente imposible estimar todos los tiempos promedios. ¿Okay? Por lo tanto, tienes una incerteza muy grande en ciertos tiempos promedios y hay muchas curvas que fitan los mismos datos con la misma calidad. Dejadme que ponga aquí, espero que funcione, una gráfica de cómo sería el método, que sería hacer un análisis completamente bayesiano,
que sería un análisis considerando todas las posibles curvas epidemiológicas consistentes con los datos. ¿Okay? Espero que funcione aquí. Entonces, la idea es la siguiente. Supongamos que yo tengo datos desde un tiempo negativo hasta un tiempo cero. No los pongo aquí porque me dio pereza ponerlos. ¿Okay? Y digamos que todas las curvas que voy a enseñar ajustan los datos que tengo desde tiempo negativo a tiempo cero con la misma calidad. Entonces, por lo que comentaba, por el hecho de que a veces uno tiene series cortas de tiempo, no puede estimar correctamente o es imposible estimar tiempos característicos más grandes que la serie de datos temporales, uno tiene un conjunto infinito de curvas epidemiológicas que fitan los datos con la misma calidad. Entonces, el problema es cuando uno tiene un problema de este tipo, ¿cuál es el mejor análisis que uno puede hacer? Uno lo que puede hacer, perdón, es utilizar lo que se llaman los posterioros predictivos. Entonces, déjame, por ejemplo, que brevemente diga cuál es la idea. Supongamos, por ejemplo, que yo tengo cierto compartimento, que es el compartimento de infectados. Tengo un número infinito de curvas epidemiológicas que fitan con la misma calidad ciertos datos dados, que aquí no aparecen, y quiero hacer predicciones para cierto día. ¿Okay? Digamos, un día, que en ese caso sería 6.5, qué sé yo. ¿Okay? Entonces, si os fijáis, como tengo un número infinito de curvas epidemiológicas, aun y cuando aquí solo citamos, creo que solo puse 40, yo tengo una gran variedad, ¿okay? Una gran dispersión del número de personas que están infectadas en cierto día. Para capturar la distribución de probabilidad, la dispersión de todas las posibilidades, uno puede utilizar lo que se llama en inferencia bayesiana el posterior predictivo, que es simplemente utilizar el posterior de los parámetros dados los datos, integrar sobre todos los parámetros todas las posibles soluciones del modelo epidemiológico. ¿Okay? Entonces, este tipo de aquí sería cuál es la probabilidad de que en cierto compartimento tenga cierto número de personas para cierto tiempo t, dados los datos. ¿De acuerdo? Un punto muy importante a observar, que a veces, quizás en esta no se escapa, pero en otro posterior predictivo que voy a comentar sí que se escapa, es que este posterior predictivo está acotado. ¿Okay? Quizás a veces las cotas son bastante débiles o bastante amplias, pero uno puede mostrar matemáticamente, o al menos quiero pensar, porque me da la sensación que es bastante intuitivo, que el rango fijado el día de la distribución está acotado. ¿Por qué? Porque en principio los parámetros son parámetros epidemiológicos, ¿okay? Y por necesidad tienen un rango acotado donde agarrar valores. Como tienen un rango acotado, eso implica directamente que como este rango está acotado, el rango en la n tiene que estar acotado. Y esto es muy importante porque de aquí uno puede deducir cuál sería el peor escenario de la enfermedad, y ese es lo que quieres estudiar cuando uno implementa mitigaciones, ya sean farmacéuticas o no farmacéuticas, y por supuesto tienes también el mejor escenario de la enfermedad. Otra cosa que no hemos visto tanto en la literatura y que sí, al menos yo no, quizás Jorge, que la sigue más, la haya visto, es que tienes otro tipo de posterior predictivo, que es el siguiente. Si os fijáis, para cada curva epidemiológica, y aquí solamente estoy suponiendo que solamente tiene un máximo, ¿okay? Para el número de infectados, yo tengo un máximo. Por lo tanto, como tengo un número infinito de curvas epidemiológicas, yo tengo un número infinito de máximos. Una vez más, resulta que yo puedo calcularme cuál es la probabilidad de que el máximo ocurra en cierto intervalo dados los datos. Y uno también puede demostrar, o quiero pensar que puedo demostrar, que el rango donde ocurre este máximo está acotado. Y esto es una información extremadamente importante. ¿Okay? Es decir, que yo puedo decir con certeza que el máximo va a ocurrir en cierto intervalo y fuera de ese intervalo ya no va a haber máximo. Una vez más, el problema aquí es que a veces este intervalo es ancho, quizás por cuestiones que no tienes información rica suficiente en los datos, pero claramente el rango donde ocurre el máximo está acotado. ¿Okay? Y a veces lo que pasa es, en ciertas predicciones, es que uno se agarra la curva promedio y busca cuál es el máximo en la curva promedio, pero ese máximo puede tener mucha dispersión. Entonces, hay varias formas de calcularse, de estimar el máximo, pero la forma correcta es justamente estimar el posterior predictivo para los máximos dados los datos. Bueno, entonces, este método lo utilizamos, como comenté en un paper que publicamos en Physical Biology, ya quiero pensar que fue hace 1 trillón de años,
que era un modelo que tenía 7 compartimentos, compartimentos de susceptibles, expuestos, infectados, recuperados, hospitalizados, críticos y fallecidos. Para este modelo supusimos, como lo hicimos al principio de la enfermedad, implementamos cierto plan de mitigación no farmacéutica, que era que entramos en cuarentena en cierta fecha, que yo creo que era a finales de marzo, no recuerdo, hasta finales de mayo. ¿Okay? Y lo que hicimos es utilizar inferencia bayesiana para hacer predicciones. Entonces, ¿qué encontramos? Muy brevemente, voy a saltarme los detalles de lo que hicimos, eso está en el paper porque quiero pasar la palabra a Julián, para que veáis que utilizando redes neuronales podemos hacer predicciones muchísimo mejores. Lo que encontramos, por ejemplo, para el caso de nuevos casos infectados, en esta gráfica que podemos ver los triángulos blancos son los datos que utilizamos de nuevos casos infectados para calibrar el modelo. ¿Okay? Después utilizamos los puntos, una vez que hicimos la calibración, lo que hicimos es calcularnos el posterior predictivo, o más bien estimarlo utilizando métodos de Monte Carlo. Y esto es justamente el plot de densidad que se ve aquí. La parte más clara del plot de densidad que significa probabilidad más baja y la parte más oscura es probabilidad más alta. Y después utilizamos esto para hacer predicciones y como podéis ver, en este caso la predicción no es particularmente buena. ¿Okay? Lo que sí que fue importante en este caso es que nosotros podíamos obtener la envolvente de este posterior predictivo y justamente la envolvente te daba el peor escenario en la parte superior o el mejor escenario. ¿Okay? Esta sería la calibración y posterior predicción para el caso de nuevos hospitalizados, y en este caso los resultados nos daban bastante mejor, y el que nos daba peor, y estuvimos debatiendo mucho porque no nos daba tan mal, y quizás pensamos que habría cierto flujo de un compartimento a otro que estamos obviando, es el caso para los datos de nuevos casos críticos. ¿Okay? También hicimos, como comenté, puedes hacer la estimación de cuál es la probabilidad de que el pico ocurra en cierto tiempo y nos podemos calcular la probabilidad del pico para infectados, para hospitalizados y para casos críticos. ¿Okay? Y si no más recuerdo, Jorge, quiero pensar que más o menos la acertamos, aun y cuando la dispersión de la distribución de probabilidad del máximo es bastante considerable. ¿Okay? Pero bueno, teniendo en cuenta lo que ha durado lo que está durando, de hecho, la pandemia, la anchura de esta distribución no está mal teniendo en cuenta. Creo que es de un par de meses, aunque teniendo en cuenta que llevamos más de un año con la epidemia entre nosotros. Y finalmente os presento las predicciones para el número total de fallecidos. ¿Okay? En este caso son bastante mejores. Bueno, entonces, eso era lo que quería comentar, un pequeño resumen, porque nunca tuve la oportunidad de presentar este trabajo, este seminario. Y dejarme presentar ahora lo que Julián y Aslan hicieron un trabajo extraordinario utilizando redes neuronales. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es la siguiente. Supongamos que tenemos, una vez más, un modelo epidemiológico general, y aquí lo pongo escrito de forma explícita para cada compartimento, y por algún motivo desconocido, hay alguna funcionalidad entre los diferentes compartimentos que desconocemos. ¿Okay? Por ejemplo, en el caso de la fuerza de infección, siempre suponemos que es el número de susceptibles por el número de infectados. ¿Okay? Entonces, digamos, por ejemplo, que por algún motivo que desconocemos, suponemos, o que queremos canalizar para otro tipo de fuerzas de infección, pero no sabemos qué escribir. No sabemos qué combinación de variables de diferentes compartimentos queremos poner. Algo que se puede hacer es decir, ok, lo que voy a hacer es olvidarme de escribir cierta funcionalidad como por ejemplo la fuerza de infección, y voy a utilizar una red neuronal que va a tener en cuenta todas las posibles combinaciones de todas las variables que aparecen entre los diferentes compartimentos, y voy a entrenar la red neuronal con los datos que tengo para que me estime la mejor posible fuerza de infección. ¿Okay? Este tipo de approach se llama Universal Ordinary Differential Equations, y lo que hace es
considerar que yo todavía tengo lo que se llama un modelo determinista, tengo leyes bien escritas porque hay ciertas fuerzas que sí conozco o pienso que puedo conocer, mientras que otras las desconozco. Y de esta parte, en breve, en 3 minutitos, le voy a pasar la palabra a Julián para que nos explique los resultados tan fantásticos que tiene. El segundo caso es el siguiente, es decir, sabéis que la epidemia es extremadamente complicada, no sé ni siquiera qué escribir, no sé qué combinaciones puedo escribir para los diferentes flujos entre los diferentes compartimentos. Entonces, todo el lado derecho de las ecuaciones que tengo son desconocidas y lo que puedo hacer es escribir una red neuronal que captura de alguna forma todos los posibles modelos epidemiológicos dentro de la estructura o de la arquitectura de la red neuronal y lo que hago es utilizar los datos y dejar que la red neuronal me busque el mejor modelo posible de una infinita posibilidad de modelos para que me fide los datos. Este segundo approach, que ya no es determinista porque estoy suponiendo que no sé nada de la red neuronal, es lo que se llama Neural Ordinary Differential Equations, y en este caso, Aslan hizo una vez un trabajo extraordinario en esta parte, pero como comentaba, desgraciadamente, por cuestiones de agenda, Aslan no puede estar aquí. Yo brevemente explicaré los resultados de Aslan. Entonces, lo que voy a hacer ahora es dejar de compartir la pantalla y voy a dejar que Julián nos explique la segunda parte. Gracias. Adelante, Julián. Bien, soy Julián, me presento y voy a hablar exactamente de lo que decía Isaac, que es de Universal Ordinary Differential Equation. Entonces, la idea en sí es cambiar una parte que nosotros desconocemos por una red neuronal. Esta es la idea principal. Entonces, solo algunos términos se van a dejar. Estos términos van a ser los principales que van a gobernar la dinámica. Y entonces esto nos va a limitar a que la ecuación diferencial no sea de todas las posibles ecuaciones diferenciales, sino que tenga una dinámica explícita, la cual va a estar ahí fija. Y entonces, este modelo va a tener una función f, que va a ser una forma, pero va a tener términos desconocidos. Estos términos desconocidos van a representarse como u de teta y va a ser esta composición de funciones que vemos aquí. Esta composición de funciones es lo que llamamos un aproximador universal. Este aproximador universal tiene los parámetros teta. Los parámetros teta están dados por w y b. Estos son matrices y vectores que representan ciertos pesos y también funciones de activación, sigma 1 y sigma 2 en este caso, ¿no? En este caso ya estamos hablando de una red neuronal. Estamos hablando de que a los datos que nosotros damos a la red, le aplicamos una transformación lineal para después aplicarle una función de activación que es no lineal. Y eso es lo que vamos haciendo capa tras capa. Este ejemplo es solo de 2 capas, pero esta es la idea central del aproximador universal que utilizaremos. Entonces, este aproximador universal lo que va a hacer es que tengamos una función de costo que va a depender de teta. Esta teta lo que va a hacer es que nosotros vamos a tener, como bien decía Isaac, una cierta solución a la ecuación diferencial con teta parámetros y aparte vamos a tener unos datos. Y esa diferencia va a ser con la que vamos a ajustar las curvas. Ahora bien, nosotros, en este caso, Aslan y yo, ocupamos lo que sería la librería Diff Equation Flux de Julia, y el objetivo de esta es fusionar tanto redes neuronales como ecuaciones diferenciales. En este caso vemos que, en efecto, lo que facilita esta librería es que podemos sustituir por aproximadores universales ciertas partes de la ecuación o toda la ecuación, como es la parte de Aslan. Pero bueno, si necesitamos una red neuronal y una ecuación diferencial, yo necesito imponer una ecuación diferencial. La ecuación diferencial que impuse es muy parecida a la que presentó Isaac. Aquí estamos viendo las 7 ecuaciones diferenciales. Vemos que, bueno, la tengo que modificar un poco porque es lo que hice más o menos en el trabajo y lo voy a explicar, pero en esencia tiene la misma estructura. Aquí el detalle es que hay mucho en función de t. Voy a obviar esa parte para que sea un poquito más fácil y vamos a ir. Primero voy a cambiar esta parte, como vieron esta parte de S por I, por S por I más H. ¿Esto qué implica? Esto implica que a los hospitalizados también les estoy dando una fuerza de infección en la pandemia. Esto ciertamente puede sonar
tal vez no tan bien, pero lo que es cierto es que, siendo ya realistas y yendo al caso de México, hay muchos doctores que están infectados, muchos doctores que se infectaron, pero además la mayoría de infectados al inicio de la pandemia estaban hospitalizados, o al menos un gran porcentaje. Entonces, eso hace indispensable este término de aquí. Y entonces lo voy a sustituir y eso es lo que voy a ocupar. Ahora bien, haré unas pequeñas modificaciones. El primero, voy a sumar un 0 aquí en esta parte, como pueden ver, y voy a tener dos términos. Esos dos términos es justamente la idea del artículo, pero los voy a cambiar. Ven, aquí hay un 1 menos m por i por tau sub i, y lo voy a cambiar justamente por esta parte. La nomenclatura que utilizo es tau sub IH, quiere decir que va de infectados a hospitalizados, y DR va de infectados a recuperados. Es decir, voy a cambiar este 1 menos m por tau sub i y esta m por tau sub i por 2 taus de esta forma. Y de esta forma es como yo voy modificando la ecuación. Entonces, esto mismo voy a realizar en los otros dos, bueno, son dos más casos, que será la primera en hospitalizados. Los hospitalizados vemos que aquí hay 1 menos C, 1 menos C, 1 menos C, que corresponde a hospitalizados a recuperados y de hospitalizados a críticos. Entonces, esto lo cambio y me da esto, que ya sustituí la tau sub HR y la tau sub HC. Por último, voy a hacer lo mismo con los críticos. Divido esta parte de aquí y elimino esta parte, la voy a sustituir con la tau correspondiente con la nomenclatura que ya expliqué. Entonces, estas son las ecuaciones que yo utilicé. En esencia, como se dieron cuenta, es solo la escribí de diferente manera, con sus paréntesis, y agregué un término I más H en lo que sería la fuerza de infección o esta parte de aquí arriba. Entonces, ahora, lo importante que es aquí, que mi aproximador universal no va a ser S por I, no voy a sustituir una parte que diga beta por S por I, no. El propósito de esta parte que yo hice fue ver estos parámetros, los que comentaba Isaac, que son beta, tau sub L, tau sub IHR. Entonces, esos parámetros son los que yo voy a cambiar por la ecuación diferencial. Pero aquí el objetivo era no tomar los constantes, sino ver una dependencia temporal. Entonces, una dependencia temporal principal de esta ecuación es claramente beta. Como sabemos, beta, la fuerza de infección o la tasa de transmisión, de alguna manera tiene que cambiar en el tiempo. ¿Por qué? Porque no es la misma las medidas y como ya vieron, el confinamiento y todos esos factores influyen. Entonces, la tengo que considerar en función del tiempo. Pero además, en este caso, yo agregué dos funciones temporales más, que sería tau sub IH y tau CD. Tau sub IH, de alguna manera expresa que los infectados no van a ser hospitalizados de la misma manera al inicio, en medio de la pandemia, en un punto en el que están saturados los hospitales, sino que van a variar. Entonces, eso es lo importante y es lo que hace fundamental que esté dependiente del tiempo. Y de la misma manera, tau sub CD. ¿Qué quiere decir este término? Los críticos que nosotros tomamos son las personas que están intubadas. Entonces, si de alguna manera pensamos que la atención a personas intubadas a través de un periodo largo es la misma, estamos equivocados. ¿Por qué? Porque en un punto que es el punto más extremo, que fue el punto en el que llegamos enero-diciembre, que fue un punto de saturación, vemos que la tensión era mala. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué va a cambiar? Entonces, esa dependencia en el temporal debe existir. Y por eso la tuve que tomar en cuenta. Entonces, ahora mi aproximador universal en inicio va a ser esto. Ahora bien, no tomé en cuenta esto, sino que mi aproximador universal solo dependió del tiempo, tal cual. Decidimos eso y eso empezó a funcionar. Sin embargo, lo que no funcionaba era predecir BDT, bueno, de alguna manera ajustar BDT, tau sub IH y tau sub CD. Nos daba puras constantes. Entonces, lo que hicimos fue aplicarle una función a lo que nos daba el aproximador universal. Esa función, en realidad, lo que hizo, estos son constantes, entonces directamente es una identidad aquí. Sin embargo, a lo que sería esto de aquí y esto de aquí, se utilizaron lo que nos da, los coeficientes que nos da aquí, para ponerlos a una serie de Fourier. Entonces, los coeficientes que nos da el aproximador universal fueron utilizados para una serie de Fourier dependiente del tiempo para beta
otra para este término y otra serie para este término. Esta serie de Fourier tuvo, bueno, la fijamos un periodo de 3 años para que justamente el ajuste que hacíamos no dependiera del periodo. En ese sentido, lo que hicimos en ese trabajo fue tomar 2000 diferentes parámetros iniciales, los cuales, como ya dijo Isaac, van a dar 2000 diferentes gráficas, van a tener un ajuste muy parecido, pero el posteriori va a cambiar. Y utilizamos 4 conjuntos de datos, que en este caso es nuevos infectados en la Ciudad de México, camas totales generales, que son los hospitalizados, camas totales de intubados a cada día, que son los críticos, y las muertes diarias en la Ciudad de México. El día que tomé como condición inicial fue el 27 de marzo y la población total que tomé en cuenta fueron 9 millones. Entonces, lo que hice fue hacer un ajuste con este método durante 365 días que nos dio esto. Observamos cómo el ajuste es muy bueno. Hay algunas zonas donde pareciera que no, porque el pico como que es muy estrecho o cosas así. Eso tal vez se solucione con un poquito más de términos de serie de Fourier, que es otro tema, pero ya no lo quisimos hacer un poquito por el tiempo, pero observamos que el posteriori lo que nos hace, lo que nos fitea es el mejor escenario. El mejor escenario porque lo que yo estoy graficando aquí es el promedio de lo que serían las soluciones. Estas soluciones es todas las soluciones que yo obtuve con los 2000 parámetros diferentes, y entonces ese es el promedio, y esta línea punteada sería como que la desviación estándar. Por lo tanto, este sería como un mejor escenario. Y aquí es donde se plotea lo que serían los datos infectados después del entrenamiento. Para los casos de hospitalizados, nos fiteó de esta manera. Observamos que se encuentra dentro del rango, y de hecho la gráfica está sobrepuesta sobre la gráfica de calor, como ya se vio anteriormente, y igualmente lo que sería el posteriori se ve como el mejor escenario. Los intubados, en este caso, tenemos que sigue estando dentro de la gráfica de calor, y el posteriori ya no solo es el mejor escenario, sino que la gráfica promedio también está por aquí. En un momento coincide, después coincide, pero sigue estando dentro de todas estas soluciones que yo generé. Y por último tenemos el caso que no nos fiteó tan bien en cuanto al posteriori. Sin embargo, lo que teníamos aquí, el ajuste fue bueno. A pesar de que hay picos pronunciados, en general la forma se siguió, como ven en el promedio, y aquí seguimos, y seguimos aquí, y aquí tenemos una subida. Esta subida tiene que ver con tau, en este caso, tau CD, que es la que le puso una dependencia temporal, y que veremos cómo es su forma en gráficas posteriores. Primero, comenzaré a comparar lo que es beta de t. Beta de t es esta gráfica de aquí, y la compararé con los datos de movilidad de Google. Vemos que aquí tenemos 4 gráficas distintas, que son recreaciones, trabajos, parques, tránsito, y en sí lo que nos muestra es que al inicio, esta franja que vemos aquí es la misma franja con la que yo entrené. Entonces esta franja al inicio nos muestra un descenso, que es el confinamiento, lo cual logra captar esta beta que tengo aquí, confinamiento, para que este día que está por aquí más o menos, el 26 de mayo, que es el 26 de mayo, empieza a verse una tendencia hacia arriba. Por lo que vemos que también la fuerza de infección sube y la movilidad sube. De esta manera vamos viendo un caso que empieza a subir. Aquí vemos un poquito más constante. Sin embargo, vemos como que aquí hay una disminución que sería dada por el día 23 de septiembre, más o menos es el día de la independencia, por eso hay disminución en la movilidad. Y aquí también lo vemos que hay una disminución, pero sin embargo, de aquí empieza a subir. Y empieza a subir para mal, que es justamente esta parte de aquí que ya no se controló la movilidad. Aquí vemos que hay pequeños picos, pero en esencia es lo dado por Día de Muertos y 20 de diciembre. Y vemos un pico aquí pronunciado que está cerca del 22 de noviembre. En realidad esto está cerca, este pico está cerca de los primeros días de diciembre, y este pico también se ve como los primeros días de diciembre, y es cuando aquí en la Ciudad de México se activa lo que sería el semáforo rojo. Y entonces, a consecuencia de eso, la movilidad baja y también lo que sería la tasa de transmisión.
empieza a bajar y aquí hay una subida, la cual es debida a las fiestas decembrinas. Aquí vemos que hay una subida, igual fiesta decembrina, y a pesar de que en esta gráfica no se vea como un descenso claro, hay un descenso pero no tan evidente como este, vemos que la transmisión aquí baja. Otra comparación igual de beta. Aquí estamos comparando los datos de la movilidad en el metro de la Ciudad de México. ¿Por qué estamos comparando esto? Porque el metro es uno de los principales transportes de la ciudad. Entonces vemos como al momento en el que baja beta al inicio, igual en este rango, vemos que va hacia abajo. Empieza a subir, vemos aquí un mínimo, que es el que les decía del 17 de diciembre, vemos dos mínimos que están relacionados al 1 y 20 de noviembre, pero aparte vemos que a partir del semáforo rojo, la movilidad en el metro de la Ciudad de México baja, pero con un pico aquí pronunciado que correspondería a este pico. Entonces, esta disminución de la movilidad, y aparte que aquí tenemos como que todo el pico de la pandemia realmente, es lo que ocasionó que la transmisión aquí nos diera casi cero. Y lo que ocasionó que ahorita estemos en un mejor estatus de la pandemia, ¿no? Lo que sería tau sub IH, que es esta parte, se refiere como al tiempo en el que un infectado pasa a estar hospitalizado. Al inicio vemos un porcentaje alto, estas son la ocupación general de camas en los hospitales, vemos un porcentaje alto de ocupación, pero esto está relacionado con que antes, al inicio de la pandemia, como se tenía un desconocimiento total de lo que era el virus, se hospitalizaban muy rápido. Entonces, aquí vemos cómo se hospitalizan muy rápido y después empieza a subir. ¿Por qué empieza a subir? Porque tenemos un conocimiento de la pandemia y se empieza a filtrar las personas que son hospitalizadas. Las personas, vemos ciertos síntomas que son característicos de personas que realmente necesitan hospitalización y personas que pueden llevar la enfermedad en casa, que es esta parte. Sin embargo, vemos que cuando empieza el pico de la pandemia, que es cuando casi se saturan los hospitales, observamos cómo la tau IH también sube. ¿Y esto a qué se debe? Esto se debe principalmente a que aquí teníamos una ocupación casi al 100. Entonces, la gente tardaba mucho en estar hospitalizada. Eso también se reflejó en las muertes, pero los hospitales ya no empezaban a recibir de la misma forma que se recibía en esta parte, donde la epidemia estaba, digamos, de alguna manera controlada. Después vemos que empieza a bajar y esa es la razón de que hospitalizados nos pité más o menos bien con el mejor, lo que sería el mejor escenario. Y entonces aquí baja y se mantiene más o menos constante, que ya es la predicción que hace el posterior, como diría Isaac. Y por último, lo que tenemos son las camas con capacidad de intubación. Vemos que esto lo relacionamos con la disponibilidad de camas, con lo que les decía, con capacidad de intubación, lo relacionamos con lo que sería tau CD, lo cual va de críticos a muertes. ¿Esto qué nos quiere decir? En inicio hay un poco de ruido, aquí no se tienen estos datos, pero va en subida y encontramos una meseta, que sería más o menos donde la epidemia se encontraba controlada medianamente, pero encontramos que en general los críticos pasaban a muertos en un periodo de tiempo promedio, ¿no? No era tan variado. Y aquí vemos lo mismo, como que la ocupación aquí no variaba tanto. Y entonces cuando se empieza a ver cuando empieza a subir el contagio, que aquí vemos que corresponde al 11 del 22, como ya lo vimos en esta región de noviembre-diciembre del año pasado, empieza a bajar lo que sería la disponibilidad de camas con capacidad de intubación. Y a la misma manera empieza a bajar tau. ¿Esto qué nos quiere decir? Que mientras más bajaba, la atención médica era peor. Entonces por eso aquí vemos que las muertes aumentaban. Y esto es lo que hace fundamental de que tengamos que ver que esta tau dependa del tiempo. Sin embargo, lo que es cierto es que el problema de aquí es que el posteriori está hacia abajo, ¿no? Mientras que aquí va hacia arriba. Esto de aquí nos implicaría un tercer pico enorme. Y esto de aquí nos indica un modelo, bueno, un escenario más controlado, ¿no? Entonces de aquí solo tenemos problema con el posteriori y esto se refleja en la gráfica de muertos, que es justamente con el posteriori que vimos y que mencioné que estaba un poquito mal.
Pero además, lo que aquí también observamos que puede ser un motivo de discusión es que la vacunación que empieza más o menos en enero, que aquí no se toma en cuenta en este modelo, eh, puede disminuir en cierta manera lo que sería este factor de decesos, ¿no? O sea, tal vez los infectados no se disminuyen de una forma tan en picada, pero aquí vemos como lo que aquí nos diría es que esta variable tiene que ir más hacia arriba. Es decir, que de alguna manera se está controlando y eso también puede ser de que en general no se presentan casos graves. Y con esto termino lo que sería la segunda parte de la exposición. Muchas gracias, Julián. Pues voy a continuar con la última parte. Fantástico ese, ¿eh? A ver. Dame un segundito. Ok, entonces dejarme brevemente explicar el trabajo tan extraordinario que hizo Aslan, aparte del trabajo maravilloso que hizo Julián, que es justamente suponer que en el modelo epidemiológico no conocemos nada, no conocemos ningún tipo de los términos que aparecen en el lado derecho de las ecuaciones que eligen normalmente el comportamiento en modelos de compartimentos. Entonces, en este caso, como ya mencioné, dado cierto modelo epidemiológico, lo que hacemos es gritar a los vientos nuestra completa ignorancia y hacemos un aproximador universal en el lado derecho de la ecuación. Como comentaba, este método se llama Neural Linear Differential Equations. Y en este caso voy a ser breve, porque en este caso en los datos tenemos resultados muy bonitos, pero estamos un poquito más retrasados respecto al primer método. En este caso, ¿qué suponemos? Suponemos que tenemos 5 compartimentos, que va a ser justamente los datos que tenemos, que son infectados, ambulatorios, hospitalizados, críticos y fallecidos. Y suponemos una red neuronal que tiene, que es en principio de 4 capas, o se dice 3 capas ocultas o 2 capas ocultas, donde tenemos 5 neuronas de entrada, si no mal recuerdo eran 10 neuronas en una capa oculta intermedia, 5 neuronas y después 5 neuronas. En este caso, los parámetros del modelo van a ser lo que se llaman las constantes de acoplamiento entre las diferentes neuronas en las diferentes capas y dependiendo de lo que se llama la función de activación que uno le pone a la red neuronal, uno también puede tener sesgos. ¿Okay? Entonces, en este caso, dados los valores de los compartimentos, que son los valores de las neuronas en la capa de entrada, ¿okay? Nosotros utilizamos la red neuronal para calcular justamente un aproximador universal al lado derecho de la ecuación diferencial, donde ahora suponemos que las conocemos completamente y de ahí simplemente lo que hacemos es ir evolucionando este sistema utilizando ecuaciones diferenciales. ¿Okay? Entonces voy a mostrar, tenemos muchos resultados, todavía los estamos depurando un poquito más. Voy a mostrar solamente un caso, que sería el caso caso crítico. En esta curva podemos ver con los círculos son los datos para la Ciudad de México, para casos críticos diarios, si no más recuerdo, y las curvas continuas que puedes ver en azul son las posibles soluciones que daría esta red neuronal que fita también los datos. En este caso tengo que comentar que es importante cuando uno busca los modelos que mejor fitan los datos, uno tiene que introducir una función coste. La función coste en el espacio parámetros puede tener un número exponencial de mínimos, tanto locales como el mínimo global, que es lo que uno está buscando. Ese mínimo global puede tener un valle de atracción bastante amplio, dependiendo de la calidad de los datos. Y lo más importante en estos casos es buscar minimizadores que te llevan al mínimo global. Entonces, en este caso, Aslan utilizó un método que es muy conocido en vídeos de spin, que se llama parallel tempering, que es simplemente un método de Monte Carlo, como método Metropolis, donde en vez de tener, supones que en vez de tener una función coste, tienes varias funciones coste y de vez en cuando
acopladas a diferentes temperaturas y de vez en cuando las intercambias. ¿Okay? Y ese intercambio del estado de la función coste para diferentes temperaturas lo que te permite, se puede mostrar matemáticamente, te permite encontrar el mínimo global de forma más eficiente. Me disculpo por, un poquito por lo de la gráfica. Si os fijáis aquí, no me dio tiempo de rescalar los datos de vuelta a los datos originales y no puse aquí las fechas. Pero como podemos ver, este resultado es bastante prometedor, pero todavía tenemos bastantes cosas que depurar. Entonces, dejarme pasar a las conclusiones y después pasamos a la parte de preguntas. Como visteis, hicimos una pequeña introducción a modelos de compartimentos, una más. Hablé brevemente de las ventajas y de las desventajas, en particular que son modelos frágiles o tipo slope, y eso significa que cuando las series de tiempo son cortas, tienes una enorme variabilidad en los parámetros que fitan los datos con la misma calidad. Vimos que una forma de mejorar modelos de compartimentos es utilizar redes neuronales. Y lo que permite redes neuronales es expandir el universo de posibles modelos que uno tiene a su disposición para hacer el fiteo de datos y después predicciones. ¿Okay? En la primera parte nos hemos preocupado mucho en controlar, sobre todo en la parte de formación de los estudiantes para sus tesis de licenciatura, en cómo hacer el fiteo de datos utilizando diferentes algoritmos, y ahora tenemos que quizás entrar un poquito en un mejor terreno en la parte de predicción, aun y cuando, como Julián comentó, los resultados que tenemos son bastante prometedores. Y con eso concluiríamos hoy. Muchas gracias, y si tenéis alguna pregunta, adelante. Gracias, Isaac. Muy interesante plática. ¿Que alguien tiene preguntas? ¿Alguna pregunta? Pueden hacerla directamente por el micrófono o levantar la mano en el sistema o mandar una pregunta por chat. A ver, Marco Maceda. Marco, si quieres, abre tu micrófono, por favor, haz la pregunta. Gracias. Para Julián, según su modelo, más o menos, ¿qué será? A partir como de agosto, ¿nos espera una zona de estabilidad para la pandemia aquí en México? ¿Sí entendí bien o no? O sea, el detalle de este tipo de cosas es que se fija que en beta se mantenía constante el promedio. Entonces, en esencia, el modelo espera que esté controlado siempre y cuando no existan grandes picos. Entonces, grandes picos en cuanto a la transmisión. Entonces, hay picos, o sea, ahorita si yo fiteo a este día, hay ciertos picos. ¿Por qué? Porque hay diferentes personas que salen, cosas así. Pero en general, en promedio se ha mantenido controlado. Entonces, si las cosas siguen ahí, se espera que caiga en ese punto. El gran problema yo creo que sería esperar a diciembre, ¿no? Que es donde justamente tuvimos un repunte el año pasado, y yo creo que sería, pues, donde deberíamos de preocuparnos en realidad. No tanto que si disminuye casi a cero en agosto, sino qué pasa en esta zona de noviembre o diciembre. Muchas gracias. Gracias. Pasamos ahora a Fernando Aguilar, por favor. Si puedes abrir tu micrófono para hacer tu pregunta. Saludos, muchas gracias por su ponencia. Mi duda está centrada en cuando ajustas redes neuronales. Bueno, eso está basado o sea, está basado por el teorema de Stone-Bayertas, pero bueno, alguna vez lo he implementado, pero a veces cuando se ajustan ecuaciones diferenciales con redes neuronales, entonces a veces como que se salen de un conjunto feasible, ¿no? Por ejemplo, un parámetro beta, que creo que aquí es uno de los que manejan, pues no sé, a veces se puede negativo, cosas de ese estilo suelen suceder como si fueran polinomios. Entonces, ¿cómo manejan esa situación? Entiendo que ahí metieron series de Fourier. ¿Precisamente fue para eso o para algo más? Julián, ¿quieres tú responder? Adelante. Sí, claro. O sea, las series de Fourier justamente fueron para ver la dependencia en el tiempo, pero en cuanto mencionas a la positividad,
Realmente lo que hicimos fue forzar a que fueran positivos y para que no se tuviera ese tipo de problemas. Porque si no, o sea, ese problema es real y si no le hubiera puesto ese valor absoluto, no se hubiera mantenido. Lo que es cierto es que se puede discutir si ese valor absoluto influye o no, pero lo que observamos es que ya con el promedio realmente no influye tanto el valor absoluto. Ok, muchas gracias. Gracias, Fernando, por tu pregunta. Si pudieras bajar tu mano. Y pasamos ahora a Nancy González. Nancy, por favor, tu pregunta. Abre tu micrófono, por favor. Ah, sí, ok, es que está un poco atorado. Ok, ¿sí me escuchan bien? Listo. Ok, vale. Bueno, son dos preguntas. Primero, una pregunta, pienso, bastante general, pero ¿cómo utilizan el aproximador universal para esta parte que presentó Julián en términos de básicamente pues aproximar a la función? Porque lo que entiendo es justamente no tienen una forma funcional, pero ¿cómo utilizan eso entonces en la parte de las redes? Esa es la primera pregunta. ¿Sí? Julián o Isaac. Julián, creo que la pregunta también es para ti. Te estás llevando tú todas las preguntas. Sorry. Si quieres responde, Isaac. O sea, adelante. Adelante, Julián. No, o sea, No, si quieres respondo yo. Mira, en principio lo que hicimos, Nancy, probamos diferentes cosas, ¿sí? Al principio de todo. Una cosa que probamos era efectivamente suponer que no conocíamos la fuerza de infección y cambiar a la fuerza de infección por una aproximador universal. Es una función universal aproximada por una red neuronal que tiene en cuenta todos los compartimentos. ¿Okay? Entonces ahí teníamos problemas, pero eran por varios motivos. Entonces decidimos hacer lo más sencillo, que es suponer que no conocemos la beta de T, ¿sí? Y ahí hacer un aproximador universal. Supusimos para hacerla, capturar mejor la dependencia de los parámetros en la beta de T, supusimos que la beta de T se puede expandir por serie de Fourier, y lo que entran en la red neuronal justamente son los modos de Fourier. Ah, ¿Sí? okay. Pero tenemos muchas más cosas que explorar, ¿sí? Otra cosa que nos queda pendiente ahora que conocemos más los métodos de minimización, etcétera, etcétera, es volver a nuestras ideas originales y decir, desconocemos la fuerza de infección completamente y buscar una red neuronal que la aproxime. Ok, y bueno, y es que mi segunda pregunta va relacionada con lo que mencionas, porque en principio, si se desconoce la forma funcional de la fuerza de infección, ¿este método incorpora las posibles relaciones de los compartimientos o solamente los parámetros? Porque, digamos, ya en el resultado, se muestran pues buenas aproximaciones, pero la interpretación respecto a los parámetros, ¿o es posible recuperar una interacción entre los compartimientos con esta forma? Bravo, muy buena pregunta. Eso es una cosa que queremos hacer, pero todavía no lo hemos hecho, ¿sí? Bueno, aquí hay dos puntos. En el método que hizo Julián es el que se llama el modelo mecanista, y una vez más, supongo que la fuerza de infección es algo que desconoces, la combinación entre los diferentes compartimentos. Entonces, allá donde aparezca la fuerza de infección en las diferentes ecuaciones diferenciales, la sustituyes por el mismo aproximador universal. De tal forma que si tienes una ley de conservación, que es el número total de personas se conserva, eso lo mantienes cuando lo cambias por un aproximador universal. Entonces, la idea que teníamos originalmente, que todavía está pendiente, es, una vez más, suponiendo que no conoces la fuerza de infección, es aproximarla por un aproximador universal y ver después, dar los datos, ver qué forma tiene la fuerza de infección en función de los parámetros. Esa es la primera respuesta. La segunda es, desgraciadamente, cuando tú cambias uno de los términos de un modelo epidemiológico por una red neuronal, los parámetros de la red neuronal pierden el sentido epidemiológico. ¿Okay? Quizás lo puedas extraer de alguna forma, pero son parámetros arbitrarios. Es una cosa que desgraciadamente pierdes o sería difícil de extraer de alguna forma. Ok. Bueno, y puedo hacer otra pregunta. Es que Sí, adelante, Nancy, adelante. En esta parte que mencionas sobre los parámetros, ¿es posible identificar un rango o una distribución de los parámetros? ¿O cuál sería la diferencia con hacer inferencia bayesiana, por ejemplo? De hecho, es una cosa que... de hecho, la parte de inferencia bayesiana es exactamente la misma que yo expliqué al principio.
simplemente en vez de tener una distribución de los parámetros dados los datos el posteriori, donde los parámetros son parámetros epidemiológicos que tienen sentido dentro del modelo de compartimentos. En este caso, los parámetros son los parámetros de la red neuronal y o combinación de ciertos parámetros epidemiológicos, dependiendo del modelo. O sea, las curvas que enseñó Julián, las curvas de colores, son las mismas que enseñé yo. También son el posterior predictivo, pero para los parámetros que pones en la red neuronal. Entonces, la idea de inferencia bayesiana es la misma. ¿Ok? Ok. Gracias, Nancy. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿No? Si no hay más preguntas, yo tengo una. ¿Hay otra? ¿Hay una pregunta? Sí, ¿Perdón? una pregunta. Mario Santana, ¿verdad? Mario Santana. Sí, hay problemas con la estimación de parámetros bimodalidad, uniformidad, convergencia lenta, correlación. Sí, como cualquier tipo de fiteo sí que los hay. ¿Okay? Aquí el problema es más bien, como cualquier tipo, cuando dentro del marco general de fiteo de parámetros, ¿okay? Aquí el problema más importante a sortear es cuando tú escribes la función coste en función de los parámetros, en el espacio de parámetros, esa función coste tiene en principio un número grande de mínimos si tus series de tiempo son cortas. Entonces el primer objetivo es justamente buscar los mínimos globales y, perdón, estimar el valle de atracción alrededor del mínimo global que justamente te va a dar la dispersión de los parámetros que ajustan dados los datos. Bimodalidad no hemos visto, no recuerdo. Y uniformidad sí que no hemos visto. Pero una vez más, uniformidad depende un poquito de la escala de tiempo en tu serie de datos. Si me refiero al paper que hicimos con Jorge y el resto de colegas el año pasado, si tu serie de tiempo es muy pequeña, ¿okay? Entonces si tú pudieras visualizar la función coste en el espacio de parámetros, dados los datos, esa función coste es muy plana. ¿Okay? Entonces, en ese caso, la distribución de parámetros que obtienes es uniforme. Y justamente esa distribución de probabilidad cambia de acuerdo con la calidad de datos que tengas. Lo cual es de esperar, porque si yo tuviese datos perfectos, ¿okay? Bajo ciertas hipótesis básicas que uno puede leer en el artículo de Pauline von Driesch, uno sabe que existe una solución única del modelo de compartimentos que cita los datos. ¿Okay? No sé si respondí a tu pregunta, Mario. Mario. Quiero pensar que sí. Sí, yo también. Y Gracias, por supuesto, sí. y correlación entre parámetros hay, ¿sí? Porque tú te calculas la distribución conjunta de los parámetros. Sí que la tienes. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, pasamos ya a la terminación del seminario. Agradeciendo muchísimo a Isaac. Muchas felicidades, Julián. Y por supuesto a Aslan, que no está. Muy interesante su trabajo. La próxima semana tendremos la última semana, en 15 días tendremos la última sesión del seminario con el profesor Glenn Webb de la Universidad de Vanderbilt. Él es uno de los pioneros en el uso de métodos de semigrupos para la aproximación de modelos poblacionales y bueno, es una de las personas consagradas en esta área. Va a estar muy interesante y sin más por el momento, agradeciendo a todos su presencia y su constancia en este seminario. Nos vemos entonces dentro de 15 días. Muchas gracias, Isaac. Gracias, Julián, a Aslan también. Y nos vemos entonces. Se cuidan. Nos seguimos viendo. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego a todos. Que estén bien. Bye, bye.